Latina TV en podcast presenta Voto por Venezuela. Saludos, bienvenidos nuevamente a Latina Podcast, Voto por Venezuela, análisis electoral, presentando, como es costumbre, en esta nueva dinámica, nuestra propuesta para el análisis previo al proceso comicial del próximo 28 de julio, proceso histórico. Y a propósito de histórico, no podemos dejar pasar por alto tener aquí a quienes reseñan nuestra historia y una figura especial y de lujo que nos acompaña en esta noche, que es la profesora Dulce Marrufo. La profesora es historiadora, encargada de una cantidad de actividades, entre esos el Centro de Territorialización del Centro de Estudios Simón Bolívar, además de la Comisión Asesora de la Asamblea Nacional para proyectar la obra y el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar en todo el país, y además una analista de todo lo que viene ocurriendo. Nosotros como periodistas en el presente somos los historiadores, pero los verdaderos historiadores son, como la profesora Dulce, que se encargan de estudiar ese pasado, de traerlo al presente, y qué más que tenerla hoy para que analicemos en ese devenir histórico parte de algunos de los procesos electorales, a propósito de este del 28, que es un proceso histórico, que lo estamos viviendo desde ya en esta campaña y que lo hemos venido viviendo en esta dicotomía o en esta controversia que se ha presentado entre dos modelos que están polarizando y que han sido parte de las características del devenir electoral en los últimos tiempos. Profesora, gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿qué análisis hacer de todo esto que estamos viviendo de cara al 28, que es una fecha histórica, con todo lo que se está gestando, con todo lo que se está produciendo en el país, profe? Bien. Gracias por la invitación y me siento aquí bastante relajado. En primer lugar, tenemos una contienda electoral que tiene una connotación internacional. Las elecciones del 28 de julio son elecciones internacionales porque tiene contienda de candidatos, a pesar de estar 10 candidatos presidenciales. La mediática internacional en la ofensiva comunicacional hace que hay dos candidatos, un candidato que representa los intereses del gobierno de Estados Unidos y precisamente de la élite mundial, con una figura enmascarada a través de un cartel de un candidato que no aparece, o que sí aparece, pero aparece otra persona al frente, y el candidato que es garante de un proyecto de soberanía, de identidad, de lo que es respeto a la autodeterminación de la nación, un candidato que tiene un sentido nacionalista, y en este caso es el candidato, el presidente Nicolás Maduro, pero también están 8 candidatos más que también fueron a la contienda o están en la contienda con un proyecto también que presenta como alternativa. O sea que no estamos en presencia solo de una contienda electoral nacional, sino que dice usted que estamos en presencia de unas elecciones internacionales, o sea, también claro, nos las estamos jugando a nivel internacional en este proceso del 28. Claro, porque es que Venezuela es centro de la disputa entre la conformación de dos bloques históricos de poder. Un bloque hegemón que está liderado por el gobierno de Estados Unidos y que de alguna manera viene en una hegemonía en declive, y un grupo de poder donde está Rusia y China como potencias comerciales y económicas y militar, especialmente Rusia, y que de alguna manera es un aliado a un proyecto de respeto a no la intervención en los asuntos internos de la nación. Esa gran configuración lleva a Venezuela hacia el centro de la disputa porque tiene los recursos estratégicos que requieren ambas potencias, solo que una, que es Estados Unidos, que históricamente tuvo una tradición de intervención en este país hasta el año 1998, desde 1830 en lo constitucional y electoral, y que se viene a confrontar con la alianza estratégica que tiene el gobierno o el Estado venezolano con dos potencias aliadas que vienen a hacer un trabajo de ganar-ganar
pero que no hay ninguna pretensión de instalar ni potencias, ni digamos bases militares, ni meterse en las contiendas electorales, en la decisión que es competencia de nosotros como pueblo. ¿Y cómo se miran en esa propuesta o en esa teoría que usted nos está explicando, cómo se miran estas dos candidaturas, digamos, la del presidente Nicolás Maduro, la que están en la polarización, y la de Edmundo González, que es la otra, en medio de toda esta distribución de intereses internacionales a los cuales usted se refiere? Bueno, se miran desde una perspectiva un poco bastante preocupante, porque el presidente, en este caso el candidato Nicolás Maduro, sale con una propuesta de mantener, enrumbar a Venezuela como una potencia económica en nuestro continente, que tiene mucho que ver con la incorporación formal de Venezuela a los BRICS. Estos BRICS que ya pasan a ser la alternativa y que han demostrado que esa alianza donde está Brasil, China, India, Sudáfrica y Rusia y China, han dado respuesta y que han desplazado al grupo de los 7, que ya no son las potencias porque están en cuestionada y una situación económica que ya la producción no está. Ese planteamiento hace que Venezuela, que sí tiene y que ha dado un giro a pesar de las agresiones unilaterales que fueron impuestas con medida cautelar desde el 8 de marzo del 2015, Venezuela ha venido superando, y el pueblo en este caso, porque somos nosotros el pueblo los que hemos llevado el golpe más grande con el desmejoramiento de las condiciones de vida, salariales, laborales, de salud, de vivienda, y sin embargo el gobierno, en menos pleno de contexto de guerra, ha dado respuesta a mantener los principios y derechos humanos claves, como es el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, y a ese proceso es lo que nosotros apostamos. Estas elecciones de verdad que mantener, valga la redundancia, continuar con un proceso de levantamiento en medio de las dificultades, donde las alianzas con estas grandes potencias emergentes que ha tenido Venezuela, Turquía, China, Rusia, Irán, Cuba, por mencionar, China y la misma, digamos, India, va a enrumbar ese proceso donde nosotros como población nos tengamos que debatir entre dos escenarios. O estamos en contra de darle la paz a este país que se ha mantenido a pesar de las adversidades, a pesar de todos los ataques, o nosotros nos vamos a enrumbar nuevamente por lo que nos destruyó en ese planteamiento desde el 2014, cuando llamaron a las guarimbas, a la desestabilización que se prolongó, pero que sin embargo a nadie le dejó un sabor agradable, saber que quemaban gentes vivas, saber que tú no podías tener ni derecho a estar en tu inmueble porque te sentías amenazado, perseguido. Es decir, las prácticas del neofascismo que tanto daño ha hecho a la humanidad, pretender que este pueblo, con una sabiduría, la cual yo he respetado, sobre todo en mi papel como historiadora, este pueblo es muy inteligente y nosotros de alguna manera tenemos que apostar es por darle continuidad, al levantamiento a lo que tiene que ser Venezuela, a rescatar esa seguridad. Incluso lo hablábamos recientemente en unos debates con los estudiantes, cómo nosotros sentíamos, y lo dice la gente, sencillamente los que se fueron, que emigraron por las condiciones que sea, a lo mejor una emigración inducida en el contexto de ataque, de guerra no convencional, multifactorial, dicen, pero Venezuela ya no es la misma, porque uno se siente como más seguro, ya uno siente que hasta la seguridad es una política de Estado que ha garantizado la permanencia, pero también nos ha hecho ingeniosos, es decir, mira, José, las guerras, las crisis no son malas en sí mismas, porque nos hacen encontrar, con el ingenio, con la creatividad. Y este pueblo venezolano, de ese dolor que nos generó, porque es que uno se quedó aquí, uno está aquí y ha vivido esto, nos volvió más ingenioso y creativo, y eso sirvió
para darle un vuelco a ese mundo de los grupos oligopólicos, que aquí nada más habían dos marcas fundamentales de la economía. Ahora no, la gente ya hay múltiples marcas para la venta de la harina de maíz refinada, para el café, para el azúcar, para los granos, entre otros alimentos. Ahora fíjese, profe, usted plantea toda esa serie de cosas y a mí se me ocurre pensar interrogantes que debe tener la gente. No, chicos, lo que pasa es que esta gente está escuadrada ahí con el chavismo y con el madurismo, lo que hacen es defenderlo, porque, por ejemplo, usted hablaba de una contienda electoral internacional y bueno, y se pretende romper con los intereses del imperio, con esos intereses coloniales que vienen de los Estados Unidos, pero el argumento del otro lado es que estamos igualitos favoreciendo intereses de Rusia, de China, de Cuba, de Nicaragua. ¿Cómo desmontar esos argumentos a esa gente que habla que nosotros también, o el gobierno del presidente Maduro, ha entregado una cantidad de cosas a esos gobiernos? Bueno, primero que las deudas externas dejaron de existir desde que asumió la Revolución Bolivariana. Una deuda externa que se pagaba intereses y que nunca dejaba de pagar. Ahorita el ganar es porque anteriormente, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos intervino en la industria petrolera desde que se creó aquí en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. Pero, ¿qué nos dejó si ellos tenían toda la matriz del manejo de la industria petrolera, y con el golpe petrolero que hubo en el 2002 y 2003 quedó más que demostrado una dependencia? Es decir, eran ellos ganar, pero de este lado no había una ganancia. Ahora, cuando tú ves la decisión que tomó el Estado venezolano a través de la alianza con otros países, el ganar no es pagando ni intereses de deuda en dólares ni nada, es ganando y pagando con un recurso y un bien que es estratégico, pero que lo tenemos para muchos siglos en Ahora Venezuela. no siguen estando las empresas petroleras de los Estados Unidos aquí, porque acaban de acordar, incluso en el diálogo reciente con el gobierno, el interés es precisamente nuestro petróleo, y hay muchas empresas estadounidenses, y esta suspensión progresiva de las medidas y de las sanciones obedece a que hay intereses cuadrados entre el gobierno y los Estados Unidos para seguir vendiendo petróleo. Sí, es que esa es parte del entrampamiento comunicacional, hacernos creer que el gobierno de Estados Unidos sigue decidiendo. Hay unas medidas, hay unas agresiones, pero no dicen que ellos están, y que ahora el presidente tomó muy valientemente, y me llamó la atención, porque él dijo: vamos a hacer un diálogo nuevamente, ustedes están pidiéndolo desde hace 2 meses, pero va a ser público, no como antes, que ellos comunicacionalmente hacían ver que, mira, te voy a amenazar, no te voy a permitir la licencia para que exportes gas, pero resulta que los grupos de intereses de las transnacionales petroleras estadounidenses mayormente están en crisis, presionaron al gobierno de Estados Unidos, de John Biden, y le dicen: epa, un momento, ya está bueno, deja de eso y nosotros sí vamos a negociar, porque es que lo que tiene Venezuela le sale a ellos más económico llevarlo, adquirirlo, porque la guerra que tenían allá en Ucrania la perdió Estados Unidos. Al perder esa guerra no pudo lograrlo. La guerra de Gaza, que es el aparato, el brazo ejecutor de la política de Estados Unidos, es el gobierno de Israel, esa masacre, ese exterminio contra el pueblo, tampoco le ha permitido sacar el petróleo y el gas que tiene Gaza y llevarlo para Estados Unidos. Ante esa situación y la situación que hubo con el revuelo del referendo consultivo del año pasado con respecto a Guyana, hace que Estados Unidos se sienta: estoy en desventaja y por eso voy y hablo contigo, porque la correlación de fuerza le es favorable a Venezuela. Y como están en desventaja, ellos hacen el disparo doble. Comunicacionalmente, yo te sigo amenazando, no te doy licencia, pero lo real, la real poli, es la que se ve, la que está materializándose, es que ellos vienen, las transnacionales siguen comprando petróleo y gas, porque la crisis energética que tiene la nación estadounidense es tan grave y tan delicada que no le queda de otra. Le sale más, pero eso sí, con el respeto a pagar el precio del barril de petróleo a precios internacionales, y no como se le hacía antes, que eran como las gallinas flacas.
de vender. Ahora, profe, ¿realmente fue para esa la reunión? Porque otros dicen que, bueno, que se reunieron para decirle al presidente Maduro que hubiesen garantía y transparencia en el proceso electoral, que dejaran tranquilo a la oposición. Otros dicen que se reunieron porque Maduro iba ganando y los Estados Unidos no da puntada sin dedal. ¿Para qué fue esa reunión entre el gobierno? ¿Fue para eso lo que está planteando usted? Para todo lo que acabas de nombrar. Uno, ya ellos también se dieron cuenta que la cifra, porque las encuestadoras son privadas y esas encuestadoras las quieren poner que tienen un candidato, bueno, doble candidato, donde aparece presuntamente con un porcentaje por encima del presidente Maduro. Si no fuese real, que es que el problema no son los números, esto no es por el número de like ni de las redes sociales. Yo quiero aclarar algo en esta interesante conversación. Esto no es Argentina. El pueblo de Argentina, donde gana Milei, que tiene un proyecto muy claramente definido, gana por el voto de la juventud entre 16 y 22 años, que votó en 3 provincias de Argentina que él ni siquiera visitó, sino por el ataque comunicacional, el cerebro reptil fue activado, el odio, y esos fueron los de 16 y 22 que le dieron el trufo a Milei. Aquí no. Aquí la gente sabe que la situación es la movilización y Estados Unidos no va a venir a hablar con alguien que se anote a perdedor. Está hablando con el presidente Nicolás Maduro porque sabe que va de punta en las encuestas donde están 9 candidatos. O sea, usted da de ganador al presidente Nicolás Maduro el 28. Es un escenario que está previsto. Ahí lo vamos a ver el 28 de julio. Pero a diferencia de los sectores opositores, ya ellos dicen que si no ganan, entonces hubo fraude. Ahora, usted hablaba de la campaña y ya vamos a hablar de eso del fraude, pero me llama la atención la dinámica de esta campaña, que usted habla que hay unas condiciones distintas, diferentes, están las nuevas tecnologías, están las nuevas plataformas, la gente se ve con dron, la gente se ve con grandes angulares y bueno, y pareciera que todo el mundo acompaña las distintas tendencias. Y hay una dinámica en este momento de hacer ver al candidato opositor como si fuera una opción masiva, que todo el mundo se vuelca a las calles. ¿Es real, según el análisis que hacen ustedes, esa situación? No es real porque esa es una construcción. La mentira es la mercancía de la política comunicacional que está intervenida precisamente por los grupos de poder. Para nadie es un secreto, desde el Reino Unido el Instituto Tavistock planifica con sus 6 millones aproximados de investigadores para que hagan ese ataque comunicacional y quienes no manejen los niveles de control de su neurosis y su psicosis automáticamente caen en el discurso de la mentira. Pero por eso te digo, esta contienda electoral es muy interesante, tiene varios candidatos que yo respeto, que tienen también sus proyectos nacionales, que son respetuosos y que tienen en común el resto de los candidatos, 8 candidatos, el respeto a la soberanía, a no la injerencia extranjera. Esos son los candidatos que también están anotados porque la gente no lo nombra y deberían nombrarlo porque son interesantes escucharle los planteamientos. Ahora, cuando tú lees el planteamiento del candidato del gobierno de Estados Unidos y de la élite, te preocupa porque ahora comunicacionalmente lo quieren vender ahorita como un anciano, pobrecito, lo están atacando, pero no le conocen el historial que tiene en la política injerencista, forma parte como un gran develador de la CIA, por ejemplo, y que eso es público y notorio para nosotros los Ahora, eso no es una investigadores. campaña en contra del candidato Edmundo González, que lo están vinculando con lo que sucedió, que lo están vinculando con el asesinato de Monseñor, que lo están vinculando como agente de la CIA. Bueno, pero también al presidente Nicolás Maduro lo han vinculado con un poco de mentiras que se han manejado y que dice él demuestra en su campaña y es libre que lo haga, que él viaje y que plantee su proyecto abiertamente. Su proyecto sigue siendo un proyecto nacional. Así, cuando a él dice mi proyecto es nacional, yo les garantizo la paz, la continuación de la seguridad, hacer de Venezuela una potencia, que regrese la gente que se fue por las razones que fueran, para que apuesten por el país. Pienso que ese es un proyecto que este pueblo tiene que saber leer, pero cuando tú lees otro proyecto que te dice que te van a eliminar los derechos
derechos sociales, derecho a la salud, a la vivienda, que te van a privatizar, que le vas a entregar la zona del Esequibo a las transnacionales, a la ExxonMobil, porque entonces pudiera decir que hay un candidato de la ExxonMobil. Pero eso es real, porque eso por ahí es real. salió la dirigente que acompaña al candidato desmintiendo ese tipo de situación. Por favor, pero es que ¿hasta cuándo van a continuar? Es que creen que este pueblo venezolano es tan ingenuo. No vale. Este pueblo sabe lo que está viendo y eso es público y notorio, todas las pretensiones de la ExxonMobil de quedarse con el Esequibo y toda la producción de la Guayana Esequiba, que tiene lo que ellos requieren desde hace siglos y sus intereses están cada vez más abiertos. Desde el punto de vista comunicacional, ese acompañamiento masivo a la candidatura, a una de las candidaturas que se proyecta de la oposición, que se proyecta en los distintos medios y plataformas, ya está generando algunas reacciones de triunfalismo y también ha generado propuestas de que si yo no gano, yo desconozco los resultados. Bueno, y eso puede traer consecuencias para el país, claro, y consecuencias a veces bien difíciles y hasta nefastas. ¿Qué decir sobre eso? ¿Esa es la intención de esa estrategia comunicacional? No es una intención, es un plan. Y ese plan se llama Hasta el Final. Y hasta el final yo genero comunicacionalmente una matriz que yo voy ganando y que va a haber un fraude y automáticamente preparo un sector de la población en descontento, por las razones que tengan, comienzan a operar para decir, mira, hay que llamar a las acciones de la calle, vamos a quemar a la gente, vamos a hacer persecuciones, vamos a empezar a matar. Es decir, las prácticas del sionismo que son muy abiertas y del fascismo que se materializan en la acción de estos tipos de personas que defienden los intereses de su clase, como clase de descendiente de las oligarquías, pero también los intereses de un sector de poder, que en este caso es el gobierno de Estados Unidos, porque son personas, mira, si a Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz y que ahora se lo tengan que presentar a la señora que está defendiendo los intereses de su clase, que me extraña que también al ejecutor de la política de exterminio en Israel le den el Premio Nobel de la Paz. Entonces, es así como se materializan las cosas, porque dudar si ya uno sabe cuáles son las pretensiones que está pasando en Argentina, si en Argentina ya destruyeron todos los derechos que tenía la población, se ha privatizado la salud. Pero usted me dijo que no era igual a Argentina a Venezuela. Si llegara a ganar esa opción, ¿se repetiría un escenario similar al de Argentina? Los procesos políticos, sociales no se repiten, coinciden, pero ver el pueblo de Argentina y ver el pueblo de Venezuela electoralmente y políticamente son dos cosas distintas, porque es que este pueblo tiene una particularidad, José. Este pueblo venezolano, desde el punto de vista político, tiene un nivel de madurez que no lo tiene el resto de los pueblos de este continente. Ojo, cuidado si de otras partes del mundo, te lo puedo decir. ¿Y en qué se basa esa madurez? Porque uno escucha en la calle, oye, por ejemplo, uno escucha en la calle y es un argumento que pesa y es una realidad que le pesa al gobierno. Oye, se nos va a llevar la luz, bueno, que tiene tiempo que no se va la luz, hay problemas con la educación, hay problemas con la salud, los bajos salarios, la situación es insoportable. Incluso yo he conversado con gente que me dice, ¿qué otra cosa peor nos puede pasar? Por eso es que queremos un cambio. Y usted hablaba de cierta recuperación que se nota en algunos sectores. ¿Cómo contrastan esas dos realidades? Porque yo me imagino que donde llega el presidente, también la gente le pide, los ministros no han hecho, este no hace, aquí hay problemas, y eso es algo que pesa. Sí pesa, porque para nadie es un secreto que hay unas debilidades en la gestión de la política del Estado, y esas debilidades vienen con una ineficacia, una ineficiencia, un burocratismo que están en la institucionalidad del Estado venezolano, y negarlo es un acto de irresponsabilidad. Yo no lo niego, eso está allí, pero eso tiene que ser superado y el pueblo sabe perfectamente quiénes son los ejecutores de la política de retardo procesal, de no hacer las cosas para generar descontento en la población. Lo que pasa es que cuando tú me dices, ay, pero ¿cómo hacemos que este pueblo? Porque este pueblo tiene una madurez política que es histórica. Habría que conocer cuál es la idiosincrasia política de un pueblo que siempre va adelante, que se sobrepone a las dificultades. Ya es
es un legado que forma parte de nuestra identidad. Este pueblo sigue siendo el pueblo de antes, cuando hubo la invasión, que implantaron colonias en este territorio y que se levantó en las dificultades, con mucho ingenio, con mucha dignidad. Ahí está la clave, la dignidad. Ese ingenio y esa irreverencia es lo que hace que políticamente este pueblo venezolano rompa con los estigmas de lo que es usualmente asumir una política a nivel del continente. Ahora, profesora, me habla usted que en lo interno hay burocracia, a veces no se atienden los casos, a veces se resuelve. Eso justifica la designación de padrinos y madrinas. ¿No le están saboteando entonces a lo interno los propios funcionarios que están en el partido de gobierno y que están en los ministerios y que son los directores, el gobierno al presidente Nicolás Maduro? Bueno, ya es una responsabilidad que él como jefe de Estado tiene que decidir y asumir. Y designar eso es porque tiene que haber estudio en cada territorio donde se tome esas decisiones, donde hay contradicciones y tendencias que chocan contra lo que es preservar un proyecto político histórico que está identificado con el respeto a la soberanía. Pienso que ya las decisiones que tome el jefe de Estado sobre la base de lo que tiene que ser ir cubriendo esos déficits que se sienten en algunos estados del país donde no se hace realmente el trabajo de la gente. Hay gente descontenta, eso hay que decirlo. Ahora, se ha mantenido entonces el legado de Chávez, porque Chávez hizo una obra, la gente dice que a veces no se continúa, que no se mantiene el legado, quizás por funcionarios como lo que estamos describiendo. Es correcto, pero esos funcionarios o funcionarias no pueden estar todo el tiempo, tienen que ser arrastrados por el mismo huracán de lo que es saber el pueblo en una postura crítica, cuestionar y pedir entonces que se trabaje sobre la parte de depurar la administración pública. Insisto, negar eso es caer en un acto de irresponsabilidad y hay que reconocer que lo hay, pero eso no puede ser que yo después anteponga un proyecto que por un conflicto de tendencias internas ponga en juego entonces entregar la nación para que aquí sea una colonia nuevamente, venga la recolonización y comencemos a volver al pasado donde comenzamos a hacer los títeres que es ahorita en Argentina, en Ecuador, en Chile, en El Salvador, donde no hay una política de autonomía nacional. ¿Y no somos colonia de Rusia y de China como dice la oposición? No, porque aquí ni China ni Rusia han venido a montar ni bases militares ni se mete en los asuntos internos de nosotros. Pero en estos días estaban cuestionando porque desfiló un agente del ejército ruso el 5 de julio. Ah, bueno, ahí hay un mensaje también. Allá acaso también de Estados Unidos aquí desfilaban. Y aquí se puso una bandera que salió en Cabudare, por cierto, la bandera de Estados Unidos, en una concentración que hubo en el casco de la ciudad. ¿Y cuál es el problema? Pues, pero una cosa es salir, simbólicamente allá hay mensajes. Hay que trabajar la iconografía, la semiología y la semiótica para poder identificar lo que inconscientemente tú quieres lanzar como mensaje. ¿Cómo le pesa al candidato a la reelección, que es el presidente Nicolás Maduro, algunas acusaciones de corrupción, de violación de derechos humanos? Se habla de narcogobierno. ¿Cómo le pesa y a qué obedece esa estrategia de acusar al gobierno de todo eso? Bueno, porque ese es un ataque al proyecto de la doctrina bolivariana. Ese es orquestado por la reedición de la doctrina Monroe. Y su política es satanizar, y para eso satanizar te tienen que llamar dictador, te tienen que llamar asesino de los derechos humanos, cuando aquí acabamos de ver abiertamente cómo grupos paramilitares han llamado al Estado venezolano para decir que fueron contactados para convertir masacres y a generar violencia en la contienda electoral, en el antes, durante y después. Eso hay que revisarlo. Pero yo quiero que nunca olvidemos eso. Desde que está la revolución bolivariana y desde que el proyecto de doctrina bolivariana se implantó en este país con la intención y fue roto por la traición y la deslealtad, que sigue siendo los grandes enemigos de los proyectos de la revolución bolivariana, automáticamente satanizar. ¿Qué es lo que no le perdonan al presidente Hugo Chávez y al presidente Nicolás Maduro? Que sean los dos únicos presidentes que en este país no fueron puestos por la injerencia estadounidense. Y de alguna manera, para poderlo satanizar, le van a dar una serie de descalificativos porque es propio para poder justificar que, bueno, lo que pasó ahorita con el golpe en Bolivia, que aquí hay violación de los derechos humanos. ¿Y de cuáles derechos humanos?
Pregunto, ¿no? Porque que yo sepa, aquí las irregularidades que se ha dado, donde la Fiscalía General de la República ha jugado un papel bien pulcro, lo pudiera catalogar allá, al develar todos los hechos. Insisto, esas construcciones comunicacionales es parte de un plan, y si no lo vemos como un plan, no vamos a entender que hay un plan orquestado desde el año 2000, que es destruir la revolución bolivariana como de lugar, y como aquí este pueblo ha venido dándole un impulso de, a pesar de las dificultades, apostamos para que se depure la institucionalidad de la gente que no tienen compromiso con resolver los problemas de la sociedad, pero también eso es parte de lo que uno dice, cómo se va descartando en el tiempo las contradicciones, las tendencias, hasta que venga un proceso de depuración desde el punto de vista político y el burocratismo que tanto daño hace, de las prácticas ilegales, de los sobornos, y que eso, bueno, hay que superarlo precisamente, negar. De la corrupción, por ejemplo. La corrupción está presente, para nadie es un decreto. Pero en caso de la corrupción no podemos meter la mano por nadie, porque también ahí se señaló al ministro Tarek El Aissami, vicepresidente, lo tienen preso con toda una camarilla de gente que estaba involucrada, pero por otro lado también se señala al presidente que se juramentó en una plaza, el presidente interino, el presidente imaginario, de haber despilfarrado yo no sé cuántos millones de dólares también a través de Citgo y de Monómero. Es decir, hay ese elemento de corrupción en ambos bandos, pero pesa más hacia el gobierno porque acusan al gobierno de corrupto. Por el proyecto de revolución bolivariana, porque hay que demostrar comunicacionalmente a lo interno del país y fuera del país que cualquier alianza que pueda tener un gobierno con un proyecto de corte nacionalista, que sea antiimperialista, que no se doblegue, que no entregue las riquezas de su territorio, de su nación, automáticamente tiene que ser satanizado. Fíjate el caso de Tarek El Aissami, sus aliados estaban en los sectores opositores, que por cierto había varios periodistas también allí haciendo el papel que le instruye la política de ataque comunicacional que se orquesta sistemáticamente desde Reino Unido, Madrid, Washington, Miami, que repica en Colombia, Bogotá, para traerla a Venezuela. Eso hay que decirlo. Profesora Dulce, hablaba del golpe en Bolivia, otros dicen que autogolpe. Aquí también se habla, o se comenta, porque aquí hay tantos rumores, hay tantas bolas que corren de que se podría dar un golpe, un autogolpe. ¿Usted ha estudiado la posibilidad de un escenario como ese? Todos los escenarios son válidos. Yo pienso, primero, que las ciencias humanas no se pueden explicar con una verdad absoluta. Hay que trabajar la técnica de los escenarios y de todos los escenarios donde hay un peor escenario. Y pienso que eso tiene que ser, lo que tiene que asumirse es valorar los peores escenarios. En el caso de Bolivia no fue ningún autogolpe, sencillamente el litio, que es el recurso que están requiriendo en Estados Unidos, y siempre está la embajada de Estados Unidos con los comandos sur, con el Pentágono, con la CIA, con la USAID, haciendo su jugada en cada nación, se meten para generar todas estas políticas. Pero allí queda claro que donde haya un recurso estratégico que el gobierno de Estados Unidos no lo puede tomar por la vía de la injerencia directa, lo hace a través de los ataques. No está ajeno todos los escenarios de pensar que se pueda generar toda esa política de ataque dentro del gobierno para atacar al gobierno, o que el plan, es decir, Estados Unidos, que está en desventaja desde el punto de vista por su crisis que tiene dentro de la nación, que ha puesto a los mismos grupos de poder a presionar al gobierno de Estados Unidos para que se deje la situación de seguir atacando y que no comercialice directamente con Venezuela. Ellos también van a jugar a todas las cartas, y todas las cartas implica seguir trabajando la violencia como una carta de presentación, seguir atracando lo que es el proceso de desestabilización emocional, porque ellos
ok, ellos quieren, mira, quedarse con este país, quedarse con lo que tiene. Si lo que tiene Venezuela es lo que necesitan ellos como élite mundial, como gobierno planetario que está instalado después de la Segunda Guerra Mundial, que les cuesta a ellos, por un lado, negociar, pero por el otro lado, llamar a la violencia. Eso no se descarta y es una responsabilidad de Estado. En el análisis histórico entre los distintos procesos electorales que hemos vivido, los de la Cuarta República, los de la Quinta, ¿cuál sería la diferencia? ¿Solo que estamos en una contienda de carácter internacional o hay otras diferencias? Aunque hemos analizado ya aquí en esta conversa muchas de ellas. Bueno, la gran diferencia es que este pueblo, nosotros somos un pueblo que no es el mismo pueblo que hubo años anteriores. Este es un pueblo que maduró porque nosotros se nos inoculó en el modelo educativo y cultural que nosotros teníamos que ser ricos, el presentismo, el inmediatismo, el consumismo, y que la educación era para que tú resolvieras un problema personal de estatus social y no un problema de nación. En este proceso que vivimos actualmente, esa crisis que nos obligó a quedarnos a muchas personas aquí a apostar desde las dificultades, nos hizo crecer, madurar. Ese es el pueblo y esa es la Venezuela de este pueblo, que en comparación, no quiere decir que antes el pueblo no luchó, este pueblo nunca ha dejado de luchar y eso no hay que olvidarlo. Este es un pueblo muy valiente, pero este pueblo tiene una madurez y esa madurez que lo hace ser protagonista y que tiene nombre y apellido, no como antes que no tenía ni siquiera una identidad. Ahí está una comparación. Dos, que le ha reivindicado su papel de ser una persona muy digna, que ser una persona trabajadora, y ahí en comparación con antes, que a mí todo me lo daban y ahora yo tengo que trabajar para superar y volver a una creatividad donde tengo que apostar al país, pero también puedo sin necesidad de dañar a alguien o de ganar el dinero fácil. Ese crecimiento de este pueblo venezolano es un legado y que se ha, digamos, consolidado en el marco del proyecto de revolución bolivariana desde que está vigente. Yo diría también que una de las características de este proceso en comparación con otros es que se está utilizando como argumento la migración, la cantidad de venezolanos que se fueron del país o los millones de venezolanos. He escuchado gente diciendo, si votaran los 8 millones de venezolanos que están fuera, sacaríamos al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué hay de real en todo eso? Porque usted hablaba de la migración como un proceso también inducido. Sí, y menos mal que me lo pregunta porque 30 años investigando sobre la línea de investigación, inmigración y emigración en Venezuela y en el continente, permite dar unos procesos bien concretos. Número uno, la emigración venezolana es un fenómeno inducido por la guerra que hubo a raíz del proceso de crisis con la partida física del presidente Hugo Chávez. Número uno, se da una política de intervención al declarar a Venezuela una amenaza inusual extraordinaria, donde con la crisis multinodal, donde esa crisis económica llevó a gente, algunos por mucha necesidad, por el problema de los medicamentos, por el problema de tener familiares enfermos, entre otros, y otros porque querían, entre comillas, mejorar las condiciones de vida. Venezuela históricamente nunca había emigrado, es más en la historia venezolana la inmigración, donde aquí la gente le echó una y parte de la otra a levantarse. Pero a mí me llamaba la atención, yo decía, ustedes no se dan cuenta, ¿por qué los extranjeros no se van de aquí? ¿Por qué se quedan los italianos, los portugueses, los chinos, los árabes? No, ¿Por qué siguen quedaron? viniendo, porque siguen llegando árabes y Porque chinos. siguen viniendo. Entonces ahí es donde tú ves la gente como estaba acostumbrada a un referente que hizo mucho daño del facilismo, donde yo quiero tener la casa la más rápida, quiero tener mis condiciones, un carro, no uno, hasta 3. Entonces la gente se fue desconociendo que estos procesos emigratorios tienen sus secuelas y sus daños colaterales. Uno, los niveles de depresión, de ansiedad, de angustia, de soledad, incertidumbre. Te vas para una cultura donde no eres ni siquiera nativo y te fuiste para territorios que ni siquiera ellos han superado su propia historia. El caso de Perú, Ecuador y ahora hay muchos venezolanos que quieren volver, porque yo conozco muchos que se quieren
quieren regresar y no encuentran la manera de regresarse porque para ellos hay un estigma de fracaso al no haber logrado lo que ellos se proponían yéndose a otros países. Claro, pero yo quiero aclarar que mediáticamente se vendió aquí que se fueron 7 millones, 8 millones. No son Eso 8 millones, como dicen, ¿no? No, eso no. Hay un observatorio que tenemos nosotros a nivel nacional que que es el observatorio antibloqueo y que se estudió y eso dio un referente que los que habían emigrado no superaban los 2 millones de personas, de venezolanos, pero no han dicho los que se han retornado con el dolor, con el sufrimiento de saber que vendieron sus cosas aquí para irse para Perú, para Colombia, para Chile y tuvieron que regresar. Unos les fue bien y están en un proceso de reajustación. Pero yo quiero dejar eso claro porque la emigración no se ha dicho porque hay que vender que estamos en una guerra que Venezuela ya no soporta para vivir, pero no dicen que son muchos a la gente que ha retornado y los que nos quedamos aquí. Ahora, también están vendiendo como promesa electoral del lado del candidato de la oposición que cuando ellos ganen, si llegaran a ganar, van a regresar todos los venezolanos. Y yo me preguntaba, si regresan todos esos venezolanos que están afuera, ¿qué van a hacer en este momento en el país? Hay la posibilidad de que eso sea real y cierto, porque habrán algunos que no quieren volver, tienen una estabilidad ya o qué sé yo, tienen otra realidad y otra situación, pero la promesa electoral es que la familia se va a reencontrar en caso de que gane el candidato opositor. Bueno, y eso es relativo. Hay mucha gente venezolana que se fue y ya hizo familia y no se van a regresar. Se sienten bien, tienen ya otras condiciones de vida. Y eso de volver a casa, por ejemplo, eso no es más que un eslogan de la campaña para hacer ver que, mira, vas a retornar. Pero también es cierto que hay mucha gente que están esperando el escenario electoral porque sabe, y eso sí me gusta que lo vea la gente. Este país va rumbo a ser una potencia en este continente. Económicamente eso está estudiado porque es parte de las grandes confrontaciones que se ha dado, donde Venezuela apuesta a un modelo económico donde uno, vas a prosperar, vas a hacer un proceso de economía, te vas a levantar y tienes que también tomar en cuenta que aquí tiene que haber un llamado a una alianza nacional, una alianza incluso con tener grupos económicos con sentido de nacionalismo. No podemos tener grupos económicos que por un lado quieran sacar capital de aquí, pero por el otro quieran entregarlo. Ahora insisto, profesora, ¿cómo podemos ser una potencia con tantos problemas que tenemos en materia de servicios, en materia de gente que todavía está en algún estado de pobreza, en materia de producción alimenticia? ¿Podemos llegar a ser una potencia como usted dice? Claro, ¿y cómo lo hizo China, pues? China también tuvo crisis, como lo hizo Japón, no fueron invadidos con bombas como Hiroshima y Nagasaki, 1952. Pero no tenían menos burocracia, menos corrupción y menos vivir Pero la eso pepa, no como quiere dicen por ahí. decir, José, es que yo repito, no desconocer que eso son las debilidades que tiene el Estado venezolano históricamente, porque no me venga a decir que la corrupción es nueva. No. Eso es una práctica que ha sido muy acumulada, incubada y que todavía está vigente. ¿Por qué no puede ser Venezuela una potencia? Sí lo puede ser, es una construcción, no es decreto, es una construcción. Y si tú vienes y mejoras tus condiciones de vida, te enrumbas a ser una potencia, pero no es porque por decreto se va a crear Venezuela es potencia, es la construcción y para eso es el llamado, si tienes la disposición de trabajar por tu país, de levantarte temprano, de ser honrado en tu práctica como servidor que debería ser y no funcionario, de ser responsable a la hora de educar, que también reflexione, porque ahí es donde uno tiene que pensar, porque tienes que esperar que el papá Estado te dé todo, y ¿qué le das tú si el Estado te formó de gratis, si el Estado te alimentó, te dio seguridad social, y en los peores momentos entonces tú te vas? Qué casualidad, así son las relaciones de pareja, ¿verdad? Cuando estás a la buena estás de amor, ay, de paz y todo, pero cuando estás en crisis entonces sales de la contienda y quieres entonces montar campaña aparte. Así es la situación que vivimos. Venezuela por decreto no será una potencia, pero sí va a enrumbar, digo una potencia hoy o pasado mañana, pero sí es una visión, un escenario que está previsto por la forma como se viene moviendo la economía, porque ya la gente está, muchos productos en la calle, ya tienes cómo comprar, ya la gente hasta maneja su moneda internacional. Sí, y además muchos sectores económicos se reúnen con el gobierno y están participando en distintos escenarios
escenario con el propio gobierno. Cisneros, por lo menos, Petrococabima, ya firmaron un convenio y... Usted como historiador, además de estudiar el pasado, también hace proyecciones hacia el futuro. A través de la perspectiva, me imagino que debe haber visualizado algunos escenarios. Ya estamos llegando al final del podcast. Quisiera saber qué escenarios vislumbran ustedes, el grupo de estudio, usted como historiadora, en un escenario donde triunfe la oposición. ¿Qué sería de Venezuela si triunfa la oposición? Si llega a triunfar, un escenario sería, uno, llamar a lo que ellos han llamado que es la violencia, las persecuciones que ya se vivió en el año 2002, cuando el golpe de Estado, empezar a hacer las muertes, ya no serán selectivas, sino masivas, sale Paredón, por ejemplo. Eso es un escenario, privatizar la educación, la salud, la vivienda, eliminar los ministerios, eliminar la administración pública y con ello entonces los trabajadores sociales, pasa lo que está ocurriendo en Argentina, si hay 4 millones de trabajadores sociales, llevarlo a lo mínimo, porque es el Estado mínimo. Si eso llega a pasar, ahí es donde tú vas a ver que comienza entonces nuevamente la intervención estadounidense a gobernar desde adentro. Y no mejoraría el país, como ellos dicen, que va a mejorar la economía, que la gente va a tener trabajo, que todos vamos a ser felices, que la gente va a regresar y que todos vamos a estar felices. Pero me encanta como tú me la pones de bombita. Si el proyecto de ellos no es un proyecto de mayoría, no es un proyecto nacional, no es para la población que es la mayoría, es un proyecto de élite, es un proyecto de grupos de poder de élite. Si así no lo vamos a entender, es como usas al pueblo para que te enrumbes a defender los intereses de un grupo que todavía sangra por las heridas, que perdió todo el poder económico y el poder político que tenía en este país, porque el que no tiene control político no tiene el poder, aunque tengas poder económico. ¿Y si gana el presidente Nicolás Maduro en la reelección? Debería... Ojo, si es como un escenario, ese escenario tiene que ser que garantice la estabilidad y la paz y la independencia de este territorio, que no vaya a negociar la entrega de la soberanía, que se maneje y se continúen con la política de los derechos, que son principios y derechos humanos que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Incluso yo invitaría a que el presidente llame a una nueva constituyente, porque la Constitución de 1999 se queda corta a la madurez política que tiene este pueblo venezolano a raíz de toda la vivencia que hemos venido sobrellevando, porque se decidió por el proyecto de Revolución Bolivariana ganarse a un proyecto nacional antiimperialista con corte nacionalista. Así que si llega a ganar la contienda nacional del candidato de gobierno, tiene que garantizar y depurar toda la administración pública para que haya venezolanas y venezolanos en condición de trabajadores que les sirva al pueblo. Es un mandato obedeciendo, es un mandato que se tiene que hacer. Profesora Dulce Marrufo, historiadora en Latina Podcast, en este análisis que estamos haciendo, Voto por Venezuela, análisis electoral previo a las elecciones, con toda la pluralidad, con todas las opiniones, para que a fin de cuentas usted decida el próximo 28 y no deje de participar. Por eso estamos en Latina Podcast. Llegamos al final. Feliz día, feliz tarde, feliz noche para todos y nos encontramos en una próxima oportunidad. Voto por Venezuela, Latina Podcast, análisis electoral.